el gobierno de Venezuela. Venezuela y Estados Unidos han cerrado un acuerdo clave para la venta de petróleo en pleno proceso de transición política en Caracas, tras la captura de Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Saludos, feliz año y bienvenidos a Euronews Hoy. Volvemos en medio de una alta intensidad informativa. Las autoridades venezolanas reconfiguradas bajo el beneplácito de Trump y sin Edmundo González ni María Corina Machado han cerrado un acuerdo clave con Estados Unidos para la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, una operación que podría alcanzar el equivalente en dólares a 2.400 millones de euros y que estará bajo supervisión de Washington. Los nuevos mandatarios interinos han decretado 7 días de luto nacional por los fallecidos tras la operación militar estadounidense del pasado fin de semana, que dejó al menos 24 muertos entre las fuerzas que no lograron defender a Maduro. En paralelo, Estados Unidos vuelve a elevar el tono en el Ártico. La Casa Blanca admite que el uso del ejército es una opción para anexionarse Groenlandia, una prioridad estratégica para Donald Trump que ya ha provocado inquietud internacional. Y en el tablero global, Rusia despliega buques de guerra y un submarino para escoltar a un petrolero perseguido por Estados Unidos en un nuevo pulso naval. Además, Europa se prepara por si es necesario el envío de tropas a Ucrania ante un futuro alto el fuego, con Francia y Reino Unido al frente de una fuerza multinacional, mientras Pedro Sánchez sondea la posible contribución de España. Y les ofrecemos en nuestra web un reportaje sobre cómo España se podría plantear el futuro de sus Fuerzas Armadas, apostando por reforzar la reserva voluntaria en lugar de volver al servicio militar obligatorio que se plantean otros países. Vamos con la actualidad del día. Estados Unidos se enfrentó el lunes a duras críticas en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la reciente intervención de Washington en Venezuela. La acción militar de la administración Trump para capturar y extraditar al presidente venezolano Nicolás Maduro ha recibido reacciones críticas tanto de aliados como de rivales. Y es que este precedente que sienta esta medida preocupa a los primeros respecto al futuro de la geopolítica. Entre los críticos menos esperados se encuentran el Reino Unido y Dinamarca. Ningún Estado debería tratar de influir en los resultados políticos en Venezuela mediante el uso de la amenaza de la fuerza u otros medios incompatibles con el derecho internacional. El Reino Unido reafirma su compromiso con el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estos fundamentos son esenciales para mantener la paz mundial, la seguridad y el Estado de Derecho. Venezuela fue, lógicamente, el ponente más crítico, reclamando la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Celia Flores. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Celia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Los rivales de Washington presentaron una postura dura contra lo que calificaron como crímenes cínicos cometidos en el territorio caribeño. No hay ni puede haber justificación para los crímenes cínicamente perpetrados por Estados Unidos en Caracas. Condenamos firmemente el acto de agresión armada contra Venezuela en violación de todas las normas jurídicas internacionales. Sin embargo, Estados Unidos se mantuvo desafiante, respaldando su acción militar y defendiéndola como legal y legítima. Quiero reiterar que el presidente Trump le dio una oportunidad a la diplomacia. Le ofreció a Maduro varias salidas. El trato de desescalar. Maduro se negó a ceder. El presidente Trump dejó claro que el narcoterrorismo debe acabar. Y aún así, él continuó. Estados Unidos no vacilará en nuestras acciones para proteger a los estadounidenses del azote del narcoterrorismo. Maduro se encuentra actualmente detenido en Nueva York, donde se enfrenta a un juicio por cargos de narcoterrorismo. El lunes compareció por primera vez ante un tribunal de Manhattan, donde se declaró inocente. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado 7 días de luto nacional en memoria del personal de seguridad muerto en la operación del pasado fin de semana de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Al menos 24 miembros de los servicios de seguridad del entonces jefe de Estado Nicolás Maduro murieron en la incursión estadounidense del sábado en Caracas. Aquí no hay guerra, porque nosotros no estamos en guerra. Nosotros somos un pueblo y un país de paz que fuimos agredidos y fuimos atacados. Así que seguiremos por este camino. Todo el pueblo de Venezuela, en unión nacional, vamos todos,
vamos todas a mantenernos firmes, de pie y sobre todo trabajando por nuestro porvenir y trabajando por defender nuestra historia y nuestra dignidad. La Armada de Estados Unidos ha llevado a Nicolás Maduro y a su esposa a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico. La oposición está lista para asumir el liderazgo político del Estado sudamericano, según la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que sigue en el extranjero. La administración Trump considera ahora a la ex vicepresidenta como la líder legítima de Venezuela. Mientras tanto, las bandas armadas del depuesto jefe de Estado han empezado a aterrorizar a la población. Persiguen a los que se alegran de la destitución de Maduro. Los líderes europeos han defendido la soberanía de Groenlandia después de que el asesor presidencial estadounidense Stephen Miller intensificara la amenaza de Trump de anexar el territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. En una entrevista con CNN el lunes, el subjefe de gabinete de Trump para política exterior afirmó que la postura de Washington era que Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos. Miller también cuestionó el derecho de Dinamarca a controlar Groenlandia y afirmó que ni siquiera hay necesidad de pensar ni hablar de una operación militar en la isla ártica, ya que nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia. Mientras tanto, los líderes de 6 naciones europeas, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto el martes defendiendo la soberanía de Groenlandia. Groenlandia pertenece a su pueblo, decía la declaración, corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre los asuntos que les conciernen. Groenlandia ha estado bajo control danés desde principios del siglo XVIII, pero obtuvo su autonomía en 1979, aunque Copenhague continúa supervisando su política exterior y de seguridad. La Casa Blanca afirma que el uso del ejército estadounidense es siempre una opción en el intento del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia y ponerla bajo el control de Washington. Los comentarios se produjeron en una declaración emitida el martes por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Las declaraciones parecen haber cogido por sorpresa incluso a los legisladores republicanos cercanos a Trump, que no habían sido informados del posible cambio de postura. ¿Qué opina de que la Casa Blanca ha dicho que tal vez tengamos que usar acciones militares y que no lo estamos desestimando? ¿Quién dijo eso? La Casa Blanca. ¿Quién en la Casa Blanca? Fue una declaración de la oficina de prensa. Bueno, voy a seguir lo que dice el presidente y no surgió en su reunión con nosotros. Creo que Groenlandia es vista por mucha gente como algo que sería un posicionamiento estratégico para Estados Unidos. No sé cómo se desarrolla a partir de ahí. ¿Cree usted que vamos a utilizar la acción militar para tomar Groenlandia? No creo que eso sea apropiado. Trump planteó por primera vez la idea de comprar Groenlandia, parte del reino danés desde principios del siglo XVIII, durante su primer mandato en 2019. El presidente estadounidense afirma que la adquisición de Groenlandia es necesaria para fines de seguridad nacional. Trump ha renovado su interés en hacerse con la nación ártica tras la sorprendente intervención militar del sábado en Venezuela, que derrocó y capturó al presidente Nicolás Maduro. Los aliados de Ucrania han acordado ofrecer garantías internacionales de defensa a varios niveles en una cumbre clave de la coalición de voluntarios celebrada el pasado martes en París. Casi 30 países de la esfera prooccidental se reunieron, incluyendo a representantes estadounidenses, altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN y el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los aliados han decidido participar en la supervisión y verificación de un futurible alto el fuego, apoyar el suministro a largo plazo de armamento para la defensa de Ucrania y establecer compromisos vinculantes de apoyo en caso de cualquier futuro ataque de Rusia. Alemania continuará comprometiéndose política, financiera y también militarmente. Esto podría incluir, por ejemplo, el despliegue de fuerzas en territorio vecino de la OTAN para Ucrania tras un alto el fuego. No se ha hecho público el tamaño de las fuerzas de apoyo que deberán ser ratificadas por los respectivos estados de la coalición. Creo que hemos hecho muchos progresos. Hemos escuchado al presidente Zelensky y a otras personas aquí valorando opciones para el territorio. Esa será la cuestión más crítica y vamos a continuar con esas negociaciones.
La cuestión más importante sobre la que hay que trabajar es la territorial. Hemos debatido algunas ideas que podrían ayudar. Si los equipos no logran resolver algunas cuestiones, estas podrán ser negociadas a nivel de líderes. Las fuerzas disuasorias se establecerán lejos de la frontera bélica o zona de contacto por tierra, mar y aire y serán lideradas por Francia y Reino Unido. También se establecerán centros militares por todo el país para dar apoyo logístico y militar al ejército ucraniano. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk, dimitió el lunes en medio de una importante remodelación del gobierno y del gabinete del presidente. Maliuk es conocido como el cerebro de algunas de las operaciones de seguridad más exitosas de Ucrania. Maliuk seguirá, según el presidente Volodymyr Zelensky, colaborando con el gobierno en lo que describió como operaciones asimétricas contra Rusia, unas operaciones que definió como las más fuertes del mundo. Yevgeny Kamara, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales Alfa, será el jefe interino del gabinete mientras continúa la búsqueda de un cargo permanente. La remodelación también incluye otros cambios de personal en la oficina de Zelensky, con el nombramiento del hasta ahora jefe de inteligencia militar, Kirill Budanov, para dirigir esta institución. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Ole Ivanchenko, fue designado para sustituir a Budanov, convirtiéndose en el nuevo jefe de la inteligencia militar. Por otra parte, Mikhailo Fedorov, hasta ahora ministro ucraniano de Transformación Digital, se ha convertido en el nuevo ministro de Defensa del país. Zelensky también anunció en X hace unos días que otra cara conocida, la del exministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba, se ha reincorporado al gobierno. El presidente ucraniano no detalló cuál sería el nuevo papel de Kuleba, citándole simplemente como parte del equipo del gobierno de Ucrania. El número de muertos por la violencia en torno a las protestas en Irán ha aumentado al menos a 35 personas, según informaron el martes los activistas. La cifra procede de la agencia de noticias de activistas por los derechos humanos, con sede en Estados Unidos, que afirmó que más de 1.200 personas han sido detenidas en las protestas. Las manifestaciones han alcanzado más de 250 localidades en 27 de las 31 provincias iraníes. La agencia semioficial de noticias Fars informó a última hora del lunes que unos 250 agentes de policía y 45 miembros de la Fuerza Basij de la Guardia, formada exclusivamente por voluntarios, habían resultado heridos en las manifestaciones. Las protestas, que comenzaron pacíficamente el domingo 28 de diciembre, fueron impulsadas inicialmente por el enfado de la población ante el aumento de la inflación y la fuerte devaluación de la moneda local, el rial, frente al dólar estadounidense, que ahora se sitúa en torno al 80% por encima de hace un año. El gobierno ha aprobado un proyecto de ley para pagar a todos los hogares iraníes. Permítanme hacer hincapié en que el hogar debe ser iraní y residir en Irán. 10 millones de riales iraníes al mes por cada miembro del hogar. El lunes el Banco Central empezó a fijar un tipo unificado para las divisas extranjeras después de años ofreciendo un tipo más barato para determinados bienes, incluidos alimentos y medicinas. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, insistió el sábado en que los alborotadores deben ser puestos en su sitio, dando probablemente luz verde a las fuerzas de seguridad para reprimir agresivamente las manifestaciones que han sacudido la República Islámica. En Irán, las fuerzas del orden trataron de dispersar a la fuerza una multitudinaria sentada organizada el martes en el Gran Bazar de Teherán. La sentada ha sido la respuesta a la violenta represión policial tras las recientes protestas y disturbios que en 10 días se han saldado con al menos 36 muertos y 1.200 detenidos. Las protestas de comerciantes iniciadas el 28 de diciembre han sido secundadas por estudiantes universitarios y se han visto impulsadas por la crisis económica que atraviesa el país y la altísima inflación que ha provocado una rápida subida del precio de los alimentos básicos de en torno al 72%. La moneda del país, el rial, se ha desplomado hasta un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Antes de la Revolución Islámica de 1979, el rial se mantenía estable en general, cotizando en torno a 70 riales por dólar. Hoy el dólar se cambia por 42.000 riales. Mientras, es probable que la situación empeore, ya que el Banco Central iraní ha reducido drásticamente los tipos de cambio preferencial que ofrece a importadores y productores. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió intervenir y amenazó a Teherán con una acción militar si seguía recurriendo a la fuerza contra los manifestantes, a lo que Irán ha respondido que la injerencia estadounidense provocaría el caos en toda la región.
La Comisión Europea propone 45.000 millones de euros adicionales para ayudar a los agricultores europeos. En una carta publicada el martes, la presidenta Ursula von der Leyen puso sobre la mesa esta financiación adicional en el marco de la política agrícola común. Con este anuncio, von der Leyen intenta sobre todo convencer a los miembros de la UE que se oponen al acuerdo comercial. Destacan las reticencias de los agricultores de Francia, Italia y Polonia, que temen una ingente afluencia de productos latinoamericanos como la carne de vacuno, el pollo y el azúcar a un menor precio. La medida pretende convencer sobre todo a Italia, cuyo voto garantizaría la mayoría cualificada entre los 27 Estados miembros. La votación podría celebrarse el viernes. Si recibe luz verde, Ursula von der Leyen podría viajar a Paraguay a principios de la semana próxima para firmar el acuerdo comercial. Hacía 5 años que no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios en el bar Le Contalation de la localidad suiza de Crans-Montana, en los Alpes, donde un incendio causó 40 muertos y más de 100 heridos durante una fiesta de Nochevieja. Dadas las circunstancias, como medidas inmediatas hemos decidido designar a una empresa especializada externa para que realice inspecciones en los 128 establecimientos públicos del municipio lo antes posible. En el marco de este mandato, el ayuntamiento también solicitará una inspección de los materiales utilizados, aunque la ley no lo exija. Los investigadores creen que las bengalas que había encima de las botellas de champán provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo. Un vídeo reaparecido de una celebración de Nochevieja en 2019 en el mismo bar muestra que los peligros que entrañaba la espuma insonorizante del techo podían conocerse desde hace tiempo. En el vídeo se escucha a un empleado advirtiendo a los clientes mientras llevaban botellas con las mismas bengalas que se cree que fueron responsables del incendio mortal. Cuidado con la espuma. El alcalde Nicolas Feró dijo en una rueda de prensa el martes que la última inspección se hizo en 2019 y no pudo explicar de inmediato por qué no se habían llevado a cabo desde entonces. Las autoridades están investigando si el material de insonorización del techo cumplía la normativa y si estaba permitido el uso de las velas en el bar. Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar. Ambos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y provocación involuntaria de un incendio. Las nevadas repentinas están causando graves trastornos en toda Europa. Los trenes sufren retrasos o cancelaciones, los vuelos se anulan en los aeropuertos de muchas zonas y miles de personas se quedan sin electricidad durante periodos más o menos largos en zonas donde las tormentas de nieve están dañando las redes eléctricas. Más de 100 municipios del sur de Rumanía han informado de cortes de electricidad debido a las nevadas. Al menos 23.000 hogares se han visto afectados. Las autoridades piden a todo el mundo que se quede en casa si es posible. Muchos coches están atrapados en la nieve, sobre todo en las zonas montañosas, donde soplan vientos huracanados y ha caído medio metro de nieve en pocas horas en los últimos días. La situación es similar en Serbia, donde gran parte del país está cubierto de nieve. En el aeropuerto de Belgrado se han cancelado muchos vuelos debido a este temporal y al frío extremo. Las autoridades advierten de que los chubascos y las granizadas en la parte central del país dificultarán el tráfico y podrían provocar cortes de electricidad en los próximos días. Por su parte, en Croacia, el hielo y la intensa nevada en el interior del país están dificultando la circulación por las carreteras. Las autopistas se están despejando continuamente. En Dalmacia, los meteorólogos pronostican fuertes lluvias que amenazan con inundaciones repentinas en varias ciudades. También hay perturbaciones en el tráfico ferroviario y aéreo en Europa Occidental. En los Países Bajos, las autoridades instan a los viajeros a informarse antes de salir, ya que muchos vuelos están retrasados o cancelados en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam y en varias líneas ferroviarias del país debido a las tormentas de nieve. En Escocia se han cerrado cientos de colegios y el tráfico está paralizado en muchas zonas debido a las continuas nevadas que se prevé que continúen durante días en toda Europa. Esta es la etapa final que marca el fin del jubileo de la Iglesia Católica de 2025. El martes, el Papa León XIV cerró la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Antes de clausurar las celebraciones, el pontífice recitó la oración de acción de gracias por el Año Santo.
Esta puerta santa está cerrada, pero la puerta de tu clemencia no está cerrada. Esta fue la fórmula provista por el rito. El cierre de la Puerta Santa se realizará en privado más tarde, dentro de unos 10 días. Esto pondrá fin al Jubileo de la Esperanza, inaugurado por el Papa Francisco en diciembre de 2024. Por primera vez en la historia, un año jubilar ha sido presidido por 2 papas. Los cristianos de toda Europa cierran la temporada navideña con las celebraciones de la Epifanía. La fiesta conmemora el bautismo de Jesús por Juan Bautista y las comunidades cristianas la celebran de diferentes maneras. En Polonia, la tradicional cabalgata de Reyes tuvo lugar en Varsovia. En Occidente, muchos cristianos celebran la fiesta de los Reyes Magos en recuerdo de la visita de los 3 Reyes Magos de Oriente al Niño Jesús. En Grecia y Turquía se celebra la Epifanía con nadadores que compiten por recuperar una cruz de madera lanzada al agua por un sacerdote. En Bulgaria, los hombres se adentran en las heladas aguas del río Tunza, acompañados por gaiteros y tamborileros para interpretar la tradicional danza del oro. Los aldeanos rumanos se reunieron en los pastos del pueblo meridional de Pietrosani con sus caballos para recibir las bendiciones de un sacerdote. La festividad marcó también el final del Año Santo Vaticano 2025, una celebración en la que unos 33 millones de peregrinos acudieron a Roma. Tras una oración en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV cerró las 2 puertas, clausurando simbólicamente el jubileo. Las conversaciones de paz sobre Ucrania se alargan. ¿Qué pondrían los ciudadanos europeos sobre la mesa? A medida que Ucrania se acerca al 5º año de guerra, Kiev está revisando un plan de paz propuesto por Estados Unidos. Puede que los líderes europeos hayan sido dejados de lado en las discusiones, pero los ciudadanos del continente han sido encuestados sobre qué condiciones serían aceptables y cuáles no. Los encuestados de 6 países dicen que la propuesta menos aceptable es permitir que Rusia conserve todos los territorios que posee actualmente, aproximadamente 1/5 parte de Ucrania. La siguiente línea roja es obligar a Kiev a limitar su ejército a 600.000 soldados. Los europeos también consideran inaceptable prohibir a Ucrania entrar en la OTAN. La oposición a las 3 propuestas, pérdidas territoriales, reducción del ejército y el no ingreso a la OTAN, es más fuerte en el Reino Unido. España también se muestra firmemente en contra. Los italianos son los más abiertos a una solución que implique concesiones territoriales, el aspecto más polémico. Los italianos solo se oponen marginalmente a que Rusia conserve los territorios ocupados. Italia es el único país cuya mayoría propondría que Ucrania entregara la región del Donbass como vía hacia la paz. Alerta por imágenes falsas tras la tragedia de Crans-Montana. Un mortífero incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana dejó al menos 40 muertos y 119 heridos en la pasada Nochevieja. Las imágenes de la tragedia, que afectó principalmente a jóvenes adolescentes, ofrecen la cronología de cómo se originó el incendio. Sin embargo, otras afirmaciones engañosas, imágenes falsas y contenido generado por inteligencia artificial también han proliferado en las redes sociales. Varias cuentas afirman que el incendio fue causado por una explosión, reproduciendo los informes iniciales de las autoridades locales. Aunque las autoridades se apresuraron a aclarar sus declaraciones, estos mensajes han permanecido en línea generando confusión. En la mañana del 1 de enero, las autoridades suizas descartaron un atentado contra el bar y en su lugar apuntaron a un incendio. El 2 de enero, afirmaron que probablemente se trataba de un incendio provocado por las bengalas clavadas en las botellas de champán que prendieron fuego al techo. Las autoridades explicaron que el fuerte estruendo reportado por testigos fue causado por materiales inflamables que ardieron rápidamente. Esta foto muestra a los equipos de emergencia tras el incendio, pero una mirada más atenta revela que llevan chaquetas con inscripciones en polaco. Y es que estas imágenes corresponden a una explosión de gas ocurrida en Polonia en 2019.
Otra imagen que afirma mostrar el exterior del local no coincide con las fotos verificadas del bar porque en realidad está generada por inteligencia artificial. Y esta imagen de camareros ondeando pañuelos mientras el fuego arde sobre ellos tuvo lugar en un restaurante en Bali una semana antes. La Fiscalía Suiza ha abierto una investigación penal sobre los propietarios del bar y sobre si cumplían los requisitos de seguridad. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día en el que verán el carnaval de Nueva Orleans o las nevadas de París. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.